Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengáis miedo!». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió al monte a solas para orar, y de madrugada se acercó a sus discípulos que estaban en la barca en el mar de Galilea. El viento amenazaba las olas. El viento generaba tempestad en el lago de Galilea. Los discípulos se asustaron cuando vieron una sombra que se acercaba en medio de la noche a la barca. Pero la palabra de Jesús no puede ser más esperanzadora. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». El apóstol Pedro, tan primario en sus reacciones, le dice a Jesús: «Si eres en verdad tú, permite que yo me acerque a ti caminando sobre el agua». Jesús le invita en un acto de fe a hacer lo imposible, caminar sobre terreno no firme, el agua. Y nos dice que aunque alcanzó a dar algunos pasos, la fuerza del viento le hizo sentir miedo, y el miedo, que es contrario a la fe, lo llevó a Pedro a hundirse. Solo en un grito desesperado y profundamente angustioso dice a Jesús: «Señor, sálvame». Y él le reprende: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». Luego suben los dos a la barca y amainan los vientos. Saquemos enseñanzas para nuestra vida. Todos tenemos miedo a lo desconocido, a las fuerzas desatadas de la naturaleza, como en el caso de la tormenta en medio de la noche que había en el mar de Galilea, según nos presenta el Evangelio de hoy. Hay miedo al mañana, hay miedo al futuro, hay miedo a la enfermedad, hay miedo a la vejez, hay miedo a la soledad, hay miedo al que dirán, hay miedo a la muerte. Nadie puede decir que está completamente exento de miedos. De hecho, en la Biblia 365 veces se dice: «No tengas miedo», como quien dice una para cada día del año. Sin embargo, tenemos que reconocer que los miedos del mundo de hoy, por la economía, por la inestabilidad política, por el terrorismo, por el desempleo, por las rupturas matrimoniales, por la difícil crianza o formación de los hijos, por los hogares a veces desunidos, nos llevan a mirar con cierto escepticismo el futuro. Este Evangelio nos permite reconocer que solo por la fe, y entiéndase por fe la profunda confianza en Dios, solo por la fe, la entrega total de nuestro corazón a Jesucristo, podremos superar los miedos.
Los discípulos en fe se postran ante Jesús una vez ha amainado el viento tormentoso y le dicen: realmente eres el Hijo de Dios. Hoy haz un acto de fe y en el silencio de tu cuarto, en tu habitación, en el balcón de tu apartamento mirando el cielo, dile: Jesús, te reconozco como el Señor, el Dios de mi vida. Ayúdame a superar y a sanarme de mis miedos. Ayúdame a mirar con esperanza el futuro. Ayúdame a descubrir que si bien hay vientos huracanados en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal, la confianza en ti es la certeza de saber que estos miedos son simplemente subjetivos y que al final de la vida, por más que me vea probado, nunca seré abandonado de ti. Señor, que yo tenga miedo de tener miedos, pero que por la fe, por la confianza, por el abandono total en tu poder que nunca abandona, me sienta confiado para afrontar cada día mi vida laboral, mi vida matrimonial, mi vida personal. Señor, confío en ti. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.